especiales de Josué, y Josué, el siervo de Dios, hacia ese pueblo resonaron dispuestos. Y tan importante, hermanos, son esas palabras que todavía resuenan para el pueblo de Dios. Y va a seguir. Suenan para la iglesia del Señor. Esa expresión que dijo, bueno, ustedes no tienen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Nosotros lo que vamos a hacer, hermanos, con la ayuda de Dios es como decirles, ver a profundidad la magnitud de esta expresión. Porque traigo, hermanos, con la intención que mi corazón nunca es que entendamos la magnitud de esta expresión de Jesús. Que logremos entender todo lo que conlleva esa expresión a lo que nosotros somos. Porque nosotros somos también un pueblo de Dios. Siendo pueblo de Dios, cada uno de nosotros, hermanos, quiero en esta noche que comprendamos la magnitud de esta expresión. Y como lo sentía Josué, hermanos, que también nosotros nos sintamos y decir, bueno, mi casa servirá a Dios. Sabemos muy bien, hermanos, que a qué se refería Josué cuando dijo mi casa. Sabemos muy bien a qué se refiere, ¿verdad? En nuestra cultura, hermanos, decir casa, pues ahí están las dos cosas, hermanos, tanto como aquella construcción física de pared y techo. Realmente se refería a su familia. Pero también logramos entender que cuando dice casa se refiere a la familia. Así que, hermanos, comprendemos muy bien, hermanos, que no es la casa de pared y techo, no va a estar la casa sirviendo a Dios. Pero, así que tomemos esa expresión. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Así pasa. ¿Saben, hermanos, que una familia, la familia es muy especial? Y por ahí vamos a empezar, hermanos. ¿Qué es una familia? Si yo le preguntara a ustedes, hermanos, qué es una familia, creo que me va a contestar uno de otros diferentes espíritus. Pero todos vamos a concordar, hermanos, quizás con el mismo, en que entendemos que es una familia. Porque cada uno de nosotros somos parte de una familia. Por lo tanto, hermanos, tal vez no tengamos el concepto ni tampoco a raíz que esta palabra viene de tal idioma, no, pero sí entendemos y comprendemos que es una familia. Ahora bien, cuando preguntémonos entonces otra, vaya la redundancia, preguntémonos otra pregunta. Y sería, hermanos, sería esta. ¿Por qué Dios determinó que nosotros fuéramos una familia? ¿Por qué habrá querido Dios que nosotros nos formáramos en familia? Le digo eso porque a veces, como entre nosotros la familia es tan común, no nos ponemos a pensar por qué Dios nos habrá formado en familias. Que cada uno de nosotros crezcamos en un núcleo familiar. ¿Por qué lo habrá querido Dios así? Sabemos, hermanos, que Dios es, en Él, hermanos, está toda la sabiduría.
Y en la gran sabiduría de Dios, pero gran sabiduría de Dios, Él determinó de que nosotros nos formáramos en familia. ¿Sabe algo, hermanos? Que la familia es algo maravilloso. Y tan maravillosa es la familia, pero en verdad, hermano, le digo, la familia es una maravilla de Dios. Si nosotros decimos, miren los cielos, cuando nosotros salimos a veces y el cielo está bien estrellado, nos gusta ver el cielo bien estrellado, creo que quizás son pocas las personas, si al gran serían pocas las personas que no les gusta ver el cielo bien estrellado. Creo que serían demasiado poquitos de personas que no les gusta ver el cielo estrellado. Pero nosotros cuando vemos el cielo bien estrellado, o vemos la luna con todo su esplendor, la luna, o vamos allá a la parte más alta, allá en los cerros, y vemos, hermanos, todo aquello bien amplio, aquello, y se ve tan bonito el paisaje. Más allá al fondo se ve la playa. Nosotros decimos, qué maravilla la que Dios hace. Quizás alguna vez usted lo habrá dicho, qué maravilla la que Dios hace. Qué maravilla, las maravillas de Dios, qué bonito. Nos encanta cuando vemos un paisaje, hermanos, y nos sale a nosotros, porque nosotros creemos que el Señor es el que ha hecho todas las cosas. Entonces nosotros decimos esa expresión, qué bonita la maravilla de Dios. Qué bonita la maravilla de Dios. Pero ¿sabe algo? La maravilla más grande es la familia. La familia, hermanos, es la maravilla más grande de lo que Dios ha creado. Y nosotros, hermanos, no valoramos tanto así la familia. Tanto así, hermanos, no valoramos, porque entre nosotros se nos hace tan común. Ya está la pareja conmigo. Ya está una pareja que acaba de casarse y quizás le van a tener un bebé. Los hermanos fulanos se van a casar, qué bonito. Pero hasta allí llega, hermano, nuestro valorar lo que es una familia. Ahí llega. Pero sabe, hermano, para que nosotros comencemos a entender lo maravilloso que es una familia, ¿sabe qué hay que hacer? Verlo de otro punto de vista. Porque desde el punto de vista que nosotros lo vemos diariamente, como que ya nos acostumbramos que nace un hijo, nace otro, como que ya nos acostumbramos a esa rutina. Así que ya no lo vemos desde este punto de vista, ahora veamos de otro punto de vista. Veámoslo del punto de vista como lo vieron los ángeles. Desde ahí veamos. Los ángeles, hermanos, son diferentes a nosotros. Hay una expresión en la Escritura que dice que los ángeles son superiores a nosotros en poder. La naturaleza de ellos es distinta a la naturaleza nuestra. Y ellos nos ganan, hermanos, en muchas cosas, nos ganan, son superiores en potencia. Así que veámoslo, la familia hay que verlo como lo vieron los ángeles. Los ángeles fueron hechos primero que nosotros. Y hay que verlo, hermanos, como lo vieron ellos. Porque sabe algo, cada ángel que existe fue creado independiente de otro ángel. Cada ángel fue creado así, 1, 2, 3, 4 y millones, millón 1, millón 2, así. Cada ángel fue creado individualmente, independiente de otro ángel. Fue creado un ángel, 2 ángeles, 3 ángeles, y todos los ángeles fueron creados independiente de otro ángel.
Entonces ellos fueron los primeros que fueron creados y fueron creados así. Pero cuando Dios ya nos hizo a nosotros, ya Dios no hizo eso. Ya no nos creó uno por uno, no. Fue diferente a la manera en que fueron creados los ángeles. Sino que a la manera en que nosotros fuimos creados, que el Señor hace un hombre y de él saca a su pareja. La pareja que el Señor hace, no la hace de otro, no la hace aparte, sino que la hace de él mismo, para que los dos sean uno. Y la unión de ellos dos sale otro ser. Así que de allí para allá, la humanidad creció en un núcleo familiar donde dos personas se juntaban para hacer uno solo, y la unión de ellos dos sale otro ser que les pertenece a ellos. Entonces imagínense los ángeles al ver eso, que ellos fueron creados individualmente, ver de que nosotros nos unimos con nuestra pareja para que seamos uno y que la unión de nosotros dos salga a otro ser. Y ese ser que pertenezca a nosotros. Imagínense esa maravilla. Los ángeles, cuando vieron eso, los ángeles, ellos contemplaron que eso que hizo Dios fue una maravilla, de que de dos naciera otro ser. En los ángeles no es así. Ellos no se están casando. Los ángeles no se casan. Ni mucho menos un ángel va a tener un hijo. Tampoco. Un ángel va a tener un padre. Tampoco. Son independientes uno de otro. Solo a nosotros el Señor nos hizo así, que de dos nazca otro que pertenezca a nosotros. Entonces nuestra naturaleza nos hace de lograr de potencia y de muchas cosas, pero nosotros tenemos un gran privilegio de que nosotros somos formados en familia y que de la unión de dos salga otro ser que nos pertenece a nosotros. Es decir, hermanos, a nosotros el Señor nos hizo que experimentáramos, por decirlo así, hermano, experimentamos lo que Él experimentó cuando Él hace su creación. Porque cuando Dios hace a alguien, hizo un ángel, lo hizo para Él, y Dios se convirtió en su Padre, y ese ángel es hijo de Dios. Pero el Señor a nosotros nos da ese privilegio de experimentar lo que Él sentía cuando hacía un ser. Cuando Dios hacía un ser, el Señor, nuestro Dios, amaba a ese ser que Él hacía. Lo amó como un hijo. Y Él deseaba de que ese ser que Él creó, ese hijo lo amara con todo amor, porque Él era su Padre. Y esa experiencia, eso que nuestro Dios experimentó, eso nos dio a nosotros a que experimentáramos. Que nosotros también procreemos otro ser. Que creamos otro ser. Y ese ser sea nuestros hijos, y ese hijo nos ame a nosotros que somos por decirlo así, quienes los crearon. Imagínense esa maravilla. Esa maravilla no lo permitaron los ángeles. A nosotros el Señor sí nos hizo con ese propósito que experimentáramos que es ser hijo y también que es ser humano. El Señor nos dio ese gran privilegio a nosotros de experimentar lo que Él sentía cuando creaba a un ser. Así que si no crean de que el amor de una madre
privilegio cuando creó la humanidad. La hizo con esos propósitos. Así que nosotros recibimos esa bendición de Dios y comenzamos a experimentarlo. Lastimosamente, el enemigo ha perturbado esa bendición de Dios. El enemigo la ha corrompido. El enemigo la ha corrompido. Tanto ha corrompido, hermanos, Satanás, esta bendición del hombre, que la humanidad ya no quiere juntarse varón con hembra. No, hoy quiere juntarse varón con varón y hembra con hembra. Así está permitiendo la bendición de la familia que el Señor ha hecho. Está permitiendo, hermanos, de que el hombre ande pegando un hijo por allá, un hijo por allá, otro hijo por allá y otro hijo por allá, y no formar esa familia donde están los padres y el hijo. Está permitiendo tanto el enemigo la bendición de una familia que el amor que deben sentir los padres ya no exista, y que solamente sea por placer, hermanos, andar juntándose a modo de que se dé la noticia de que un niño tirado por allá, otro niño tirado por allá, de que ya están deseando abortar porque no quieren ahí. Y así, hermanos, el enemigo ha corrompido tanto la bendición que es una familia. Cuando los propósitos de Dios crearnos a nosotros fue tan grande, nos hizo para experimentar que es el Hijo. Porque Satanás, hermanos, corrompió y engañó a muchos ángeles. A muchos ángeles los hizo perder de la visión. A los ángeles les hizo pervertir la visión para que ellos ya no vieran a Dios como a su Padre, que los había creado, sino que se rebelaron contra Dios. Así que nuestro Dios a nosotros no nos hizo individual para que entendiéramos y comprendiéramos el ser hijo. Porque cuando nosotros fuimos hijos, nosotros recibimos el amor de la madre, el amor del padre, y el hijo cuando recibe ese amor de padre, ese amor de hijo, el hijo comienza a amar a su padre, a honrarle, a respetarle, a amarle. Y entonces ese niño reconoce y experimenta y sabe cómo es mi padre. Por lo tanto, se nos va a hacer bien fácil comprender de que Dios es nuestro Padre. Así que, hermanos, el enemigo ha pervertido tanto a la familia. Pero nosotros, hermanos, que hemos llegado a los caminos del Señor, debemos valorar lo que es una familia. Debemos valorar eso bonito, hermanos, que tenemos, a los que el Señor nos ha permitido tener hijos, ser padre, a los que no experimentar que es el hijo. Y saben, hermanos, en la Escritura vamos a encontrar cómo en la Escritura vamos a encontrar en muchos pasajes que nos van a ayudar, que nos van a exhortar, que nos van a ilustrar cómo debe ser una familia. En la Biblia lo vamos a encontrar, hermanos,
que nos van a ayudar, tantos pasajes de la Escritura, nos van a ayudar, nos van a exhortar, nos van a corregir cómo debe ser una familia. Y vamos a encontrar, hermanos, y solamente se los voy a mencionar así para no tomar mucho tiempo. Para que una familia sea de bendición, y como nosotros queremos que nosotros debemos tener la misma postura de Josué, de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, como tenemos que tener la misma postura, entonces debemos, hermanos, indagarnos en las mismas escrituras que debemos hacer con nuestra familia. Y por eso vamos a encontrar pasajes como una de las cosas que se nos enseña a nosotros como padres, que debemos instruir a nuestros hijos. Y ahí vamos a encontrar ese pasaje tan famoso, instruye al niño en su camino. Así que ese pasaje que dice instruye al niño en su camino es, hermanos, nosotros debemos de prestarle atención y desear cumplirlo. Ese pasaje, hermanos, que lo conocemos tanto, instruye al niño en su camino, nosotros debemos, hermanos, de tomarlo y ponerlo en obra, porque esa es la instrucción que está en la Biblia, que debemos instruir al niño. Vamos a encontrar otro pasaje como en los Proverbios. Vamos a encontrar tantos pasajes bíblicos en el libro de Proverbios dedicados a los hijos, que a los hijos les dice que el hijo debe ser sabio. Vamos a encontrar tantos consejos para los que son hijos, que Proverbios los exhorta, Proverbios los anima, Proverbios les aconseja a que sean hijos sabios. Y cuando habla Proverbios de hijos sabios, es el equivalente a ser un hijo que atiende el consejo. Es el equivalente a que el hijo reciba la reprensión del padre. Es el equivalente a que el hijo reciba la exhortación y la corrección del padre. Y vamos a encontrar en los Proverbios que le dice al hijo, el hijo sabio escucha la reprensión de su padre. Y allí está el consejo para la vida. Aquí está la instrucción, cómo actuar como hijo. Que debemos ser sabios. Un hijo debe ser sabio. Y como le dije, el equivalente a ser sabio es que el hijo va a escuchar la reprensión del papá, va a escuchar la reprensión de la mamá, va a atender el consejo de la mamá, va a atender el consejo del papá. Y dice la Escritura, y le irá bien. Le va a ir bien. Dice la Escritura, hermano, de repente dice, encontramos que el apóstol Pablo, también el apóstol Pablo instruye y enseña a la iglesia, ¿no? Y le dice a los padres, no provoquen a los hijos a ira. Ahí está el consejo, que los padres no deben provocar a ira a los hijos. ¿Sabe algo, hermanos? ¿A qué edad nosotros debemos enseñarle los caminos del Señor a los hijos? ¿A qué edad usted cree conveniente enseñar el camino a los hijos? A los 12 años, 13 años. La instrucción, hermanos, a los hijos del Evangelio es de lo más temprano que se puede. Cuando ya comienza a entender, a querer hablar, hermanos, desde ella que indicando, desde ella que viene diciendo, desde ella que viene diciendo, el Señor es el que ha creado esto, Dios es el que ha creado esto. Y que si está enfermo, busquen a Dios. si está enfermo hay que decirle,
Vamos a orar, el Señor sabe, el Señor sabe, el Señor sabe. Y le decimos, vamos a orar porque el Señor te va a sanar. Vamos a orar porque el Señor te va a sanar. Y ahí viene enseñando la fe, el temor a Dios del Espíritu. Porque cuando no se hace eso, hermano, cuando no le dedicamos eso, el vivir diario del niño que solo Juan quiere, porque el niño solo Juan quiere, solo molestar quiere, pero en ese vivir de molestar no la quiere enseñar. Aquí contarle las historias bíblicas de las obras del Señor. Sí. Hay que enseñarse. Que no tú veas A la manera de ellos hay que contarse. Hay que poderlos adorar a la par de nosotros. Y se vayan acostumbrando. A los niños, hermanos, de 3 años, de 2 años, de yo como de año y medio, ya toda la noche la piensa ahora aquí. Y solo que repitiera lo que yo, es decir, que repita lo que yo le voy diciendo. Así es. Ya de repente ya vaya a hablar vos sola. A ver qué dice, pero como yo cuando ella está enferma, yo le digo que repita, Señor sana, y ella, Señor sana, en el nombre de Jesús sana. Está repitiendo. Y ayer me dio risa que estaba hablando sola. De repente aquí que digo, Señor sana, es un poco chico que tengo. Y a mí me dio risa eso, pero yo la dejé, traté de no reírme para que no interrumpiera, pero ella estaba pero me gusta más hacerla que repita lo que yo digo que haga. Pero se debe hacer. Y aquí indicando todo, hermano. ¿Por qué? Porque va a pasar de que si nosotros le instruimos, el Señor dice, instrúyeme y cuando fuera viejo, no se va a apartar. El problema está, hermano, que el tiempo va deprisa y al niño no le damos el tiempo para enseñarle a orar, el tiempo para enseñarle la fe, y cuando venimos a sentir, ya tiene 10 años. Cuando venimos a sentir, ya tiene 12 años. Ya habla más fuerte que nosotros. A esa edad, hermano, ya aprendió más cosas en la escuela que nosotros, de los pequeños que le podemos enseñar. Allí nosotros ya queremos apretar. Y a veces hay que hacerlo, lo más que podamos. El problema va a estar, hermano, que como no le enseñamos, cuando venimos a apretar, ya no le gusta. Se pone más difícil. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya como dice ahí Pablo, ya lo provocamos a vida. Porque no le enseñamos desde niño y cuando ya vemos la rebeldía, queremos apretar lo más que pueda y lo que hacemos es provocarlo a Señor. Más que dice Pablo, no le provoquéis a ira, sino que dice, instruílo con disciplina. ¿Desde cuándo? Desde pequeño. Entonces va a funcionar más la disciplina, enseñarle la disciplina pequeña que apretarle cuando ya son grandes, porque entonces hay unos que salen bien, hay quienes que salen bien rebeldes, ya se vuelve peligroso los regalos. Ya no respeta. Así que hermanos, pero también sabemos que hay en todo caso. Hay uno que realmente no le gusta la sabiduría. Y aunque haya habido hermano instrucción de pequeño, hay quienes que se rebelan de grande. Y en esos casos,
Si nosotros lo hicimos desde pequeños, hermano, pues sabe Dios que nosotros lo hicimos. Y entonces el Señor no nos va a poder demandar nada, porque lo hicimos, sino que Él optó por ser necio. Él optó por el camino de la necedad, no porque nosotros nos hayamos descuidado. El problema está, hermano, cuando no lo hacemos. Ahí el Señor nos va a demandar por no haberlo hecho. Pero bien, hermano, vamos a encontrar también, hermanos, que en la Biblia nos exhorta a que como esposo amemos a la mujer. Que no seamos ásperos con ella, que la amemos como a nosotros mismos. Pablo dice, ¿cómo alguien va a enojarse con su propio cuerpo? No tiene sentido hacer eso. Y si alguien se golpea su propio cuerpo, es lo mismo como maltratar a la esposa, porque la esposa es uno mismo. Entonces, dice Pablo, a la esposa hay que amarla como a nosotros mismos. Y a las esposas también les aconseja y le dice, esposas, respeten a sus maridos. Respeten a sus maridos, como la iglesia respeta a Cristo, así de esa manera. Imagínense la discusión, que así como la iglesia respeta y obedece a Cristo, la mujer, la esposa, así, de esa misma manera debe respetar a su esposo. Y su esposo, así como Cristo ama a la iglesia, entonces así mismo el marido debe amar a su esposa. Y dice que la esposa debe respetar a su marido, obedecerle en algunas cosas. Así dice. ¿En qué dice? Y que sean como Sara, que Sara le decía a su marido viejo, que Sara le decía a su marido Michael. Y si tiene un defecto físico, ahí va. ¿El defecto físico también? No. Sean como Sara, que Sara le decía a Abraham, mi Señor. Ahora es viejo. Pero la instrucción está en la Escritura, ¿cómo debe ser? El problema es, hermanos, que no comprendemos lo hermoso que es una familia y acomodarnos a cómo nos enseña la Biblia que lo debemos hacer. Que los hijos honren a su padre y a su madre. Que el hijo debe honrar a su padre y a su madre. Determinó que el hijo debe hacerlo así. Y tiene una gran promesa el que lo haga así. Entonces imagínense lo bonito que es una familia. Hay mucha instrucción en la Escritura, hermanos, cómo debemos de ser ahora que soy esposo, de ser esposa, de ser como hijo. Aquí está la instrucción. Amén. Porque la familia, hermanos, es una maravilla que el Señor ha creado. Ni los ángeles tuvieron este privilegio. Así que, hermanos, hay instrucción que debemos de buscarla y acomodarnos a cómo la Escritura nos indica que debe ser. Así que, hijos, todos los que son hijos, ahorita, todos los que tienen el rol de hijo, las instrucciones aquí están. Deben de ser sabios, escuchar el consejo, deben ser entendidos, honrar a sus padres, a su madre. Esposos, amen a sus mujeres como a sí mismos. Trátenlas como brazo más frágil. Estudien a sus hijos, etcétera, etcétera. Esposa, respeten. No traten de ser irrespetuosos, sino que respeten. Obedezcan en todo. Y así, hermanos, la bendición de la familia, aquí están las instrucciones. Y cuando nosotros, hermanos, nos apeguemos a ello,
Entonces yo le voy a preguntar, ¿en verdad nosotros tenemos la misma postura de Josué? Josué dijo, yo en mi casa serviré a Jehová. Si nosotros tenemos esa misma postura de Josué, que él dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová, entonces hermanos, procuremos de pegarnos a las instrucciones de la Biblia de cómo debe ser una familia. Amén. Pero si nosotros ignoramos y menospreciamos y lo queremos hacer de otra manera, hermanos, entonces no estamos deseando lo mismo que Josué, que la familia sirva a Dios. Donde que viva. Lo único, hermanos, a veces como padres, ¿sabe algo? Hay algo que sí cuesta mucho. Y yo lo estoy experimentando y me estoy dando cuenta de que cuesta. ¿Sabe qué es lo que digo? Que de verdad cuesta. Es convivir con el hijo. Cuesta mucho. Porque cuando yo vengo cansado, yo quiero acostarme y él quiere jugar. Está para jugar, y yo a veces digo, vaya, chupa. Y yo me meto unos 10 segundos antes que no estuvo. Entonces, hermano, el convivir conmigo cuesta. Es algo de lo que más cuesta, más que hay años. Pero, ¿sabe algo? Ese vínculo de relacionarme conmigo, eso, hermanos, eso a mí no me importa. Porque cuando no se hace, pienso yo que si yo no hago eso de relacionarme con mi hija, ella se va a acostumbrar a que yo me mantenga aislado con ella. Y cuando ella crece, se acostumbra a eso. Y se mantiene aislado conmigo. Entonces, ¿qué confianza va a tener un hijo? Porque en mi mente, yo puedo pensar, ¿qué confianza va a tener mi hija si yo me aíslo de ella? Si yo siempre le digo, quiero descansar, que tengo sueño. Y siempre la trato así, y ella se va a aislar de mí, yo puedo pensar. Y si ella se aísla de mí, yo puedo pensar, cuando yo veo la actitud de ella, ¿con qué confianza ella me va a contar las cosas? ¿Con qué confianza me va a hacer, me va a contar sus problemas, sus intimidades? Entonces, veo yo, hermanos, que eso que tanto cuesta es una clave, es algo clave, hermanos. Así que, hermanos, si en verdad están deseando lo que Josué deseó, aquí está la instrucción de que hay que hacer. Que en casa sirva a Dios. Hermanos, comienza el trato de mí a mi esposa, de la esposa al esposo, de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres, y ahí va una división y las instrucciones de Dios. Pero imagínense, hermano, ya para terminar, una de las instrucciones más grandes que encontramos en la Biblia es que debemos enseñarle a los hijos de que solo hay un Dios y que a ese Dios hay que amarlo sobre todas las cosas. Así dice, hermanos, en Deuteronomio, cuando dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, y lo amarás de todo corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y debes enseñárselo a tus hijos. Eso. Porque dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y lo amarás con todo tu corazón. Y debes enseñártelo a sus hijos. Y dice, enséñaselo al acostarse, enséñalo a levantarse, enséñalo cuando van en el camino, enséñalo en todo momento. Amén. Hermano, imagínense listas las instrucciones. Y nosotros nos hacemos desentendidos todos. Nos hacemos desentendidos todas esas instrucciones. Pero decimos nosotros, no, mi casa es el directo, va a decir nosotros. Pero estamos ignorando todas las cosas que nos llevan a eso. Así que, hermanos, como le dije, mi intención era que
nosotros obedecer a todas estas instrucciones que hablan de la familia que está en el futuro. Si en verdad queremos que en nuestra casa sirva a Dios, aquí está la manera de cómo debemos hacer. Hay que instruirlo. Pero si no lo hacemos, hermano, ignoramos a todas las instrucciones, entonces no es, como decirle, tan verdadera la expresión. Si yo la dijera, yo en mi casa hace 1000 años, estoy ignorando toda la instrucción, ignorando todo lo que la Escritura me demanda, cómo debe de ser. Los hechos van a hablar. Entonces, en verdad, no es verdadera esa expresión. Mas las expresiones de José sí fueron verdaderas, cuando dijo, yo en mi casa hace 1000 años. Y ese mismo deseo debe estar en nosotros. Así que, hermanos, una familia es una maravilla de Dios. Pero hay instrucciones para que esa familia sirva a Dios. La hay, hermanos, así que busquemos. Podemos orar en el nombre de Dios. Amén. Padre, gracias, te damos. Gracias por todo. Ayúdanos, Señor, a abandonar, Señor, la obra que usted ha hecho sobre nosotros. En su gran sabiduría, Señor,